Evangelio de hoy martes 1 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas, él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos sitúa en la ribera del lago de Galilea. Una cuenca rodeada de colinas que funcionan como embudo para ráfagas repentinas. En ese entorno natural donde la calma puede trocarse en tormenta en cuestión de minutos, Jesús invita a sus discípulos a subir a la barca. Gesto que inaugura no solo un traslado físico, sino un itinerario simbólico que conduce de la orilla de las certezas al océano de la fe probada. La escena ocurre después de que el Maestro, en los versículos anteriores, ha exigido a varios pretendientes renunciar a la seguridad de las madrigueras y a la demora de las excusas familiares. Ahora, subirse a la barca representa la concreción de aquella palabra. El discipulado no se agota en promesas verbales, sino que se sella en el acto concreto de embarcarse con Cristo hacia lo desconocido. Mateo utiliza el verbo embarcar con connotaciones de tránsito pascual. La barca es figura de la iglesia peregrina. Frágil franja de madera que flota sobre aguas hostiles y, sin embargo, porta el tesoro de la presencia divina. Cada cristiano, al entrar en esta nave, renueva la conciencia de que la salvación no sucede en tierra firme, sino en la oscilación confiada sobre la palabra. El evangelista resalta que sus discípulos lo siguieron, no dice la multitud, subrayando que la intimidad de la tormenta no está reservada al espectador ocasional, sino a quien ha decidido quedar enclaustrado en la obediencia. Los momentos límite de la fe se paran. Así, la espuma superficial del mar de la confianza profunda, donde se forja el carácter del testigo. De forma repentina y he aquí, se desata en el mar un terremoto. Término que Mateo reserva para los grandes acontecimientos epifánicos. La crucifixión y la resurrección. Con ello, el evangelista sugiere que la tempestad es signo teofánico, donde se revela la identidad de Jesús como Señor de la creación, anticipando en miniatura la conmoción cósmica de la Pascua. El contraste es dramático: mientras las olas cubren la barca, Jesús duerme. Este sueño, lejos de denotar indiferencia, alude a la serenidad invicta de quien reposa en la voluntad del Padre. Es el mismo verbo que la Escritura emplea para la muerte física. Lázaro duerme, de modo que el sueño de Cristo presagia la paz de la entrega total, donde la tormenta más feroz no puede erosionar la confianza filial. Los discípulos, muchos de ellos curtidos pescadores, se hallan ahora desbordados. Su experiencia náutica se revela impotente ante la virulencia de los elementos, recordándonos que ningún bagaje profesional basta cuando la vida despliega su rostro caótico. La fe nace cuando el ser humano reconoce el límite de su pericia y clama: Señor, sálvanos, perecemos. La súplica colectiva contiene una paradoja teológica. Confiesan a Jesús como Señor y, sin embargo, dudan de su cuidado.
La oración se torna mezcla de fe naciente y miedo predominante. Situación que refleja la dinámica interior de todo creyente. Creer y temer, confiar y vacilar, pronunciar el nombre divino y preguntar. En el mismo aliento, si acaso Dios dormita ante nuestra angustia. Jesús, al ser despertado, no actúa de inmediato sobre la naturaleza. Dirige primero la palabra al corazón. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Con ello traza la ruta de la verdadera pacificación. La tormenta exterior es signo de la tormenta interior. Y hasta que no se acalle el mar del corazón, las olas externas continuarán interpretándose como amenaza absoluta. La expresión poca fe no condena la ausencia de fe, sino su limitado alcance. Jesús no desaprueba la fragilidad, sabe que somos polvo. Pero anhela que esa chispa crezca hasta convertirse en hoguera. Toda prueba, entonces, se convierte en gimnasio, donde la confianza se ejercita y robustece. Acto seguido, se dirige a los vientos y al mar con una palabra performativa. Emprendió la misma utilizada para exorcizar demonios. De este modo, la tempestad se inscribe en la esfera de las fuerzas adversas. Al reino, y Jesús, con un solo imperativo, restablece el orden primigenio, anticipando la restauración universal, donde toda creación quedará sometida a la armonía del amor. Sobrevino una gran calma. El adjetivo reiterado muestra el tránsito de la grandeza del caos a la grandeza de la paz. Mateo subraya que la intervención divina no genera tranquilidad mediocre, sino plenitud pacificadora capaz de envolver la realidad entera. El asombro de los discípulos se expresa en un interrogante que es, en verdad, confesión implícita. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? La pregunta formula el núcleo cristológico del Evangelio. La identidad de Jesús se descubre no solo en los sermones, sino en la experiencia pasmosa de una salvación que irrumpe donde toda esperanza humana se agota. En clave eclesiológica, la barca simboliza la comunidad que, a lo largo de la historia, surca aguas convulsas. Persecuciones, herejías, divisiones. Sin embargo, la presencia de Cristo, aunque a veces parezca dormida, garantiza la llegada al puerto escatológico. La fidelidad no consiste en evitar tormentas, sino en permanecer en la barca donde Él habita. Pastoralmente, la narración enseña que el discipulado no se prueba en la bonanza, sino en el oleaje. Las comunidades que se forman en climas protegidos corren el riesgo de derrumbarse ante el primer vendaval. Por ello, la pedagogía divina permite sacudidas que despiertan la vigilancia, ensanchan la esperanza y purifican motivaciones. En la espiritualidad personal, la tormenta representa aquellas crisis inesperadas, enfermedad, traición, fracaso, que cubren la barca de la vida. El texto invita a no confundir la latencia divina con ausencia, incluso cuando los sentidos no perciben la acción de Dios. Él reposa en el mismo escenario convulso, aguardando nuestro grito de auxilio que abre la puerta a su intervención. El sueño de Jesús, además, revela el valor de la confianza sabática. Quien se sabe hijo puede dormir en medio del caos, porque descansa en la fidelidad del Padre. La ansiedad crónica que atenaza nuestras sociedades encuentra aquí un remedio. La contemplación de Cristo dormido enseña que la paz no es evasión, sino entrega confiada que reconoce los límites de la autosuficiencia. Históricamente, padres de la Iglesia vieron en la tormenta una alegoría de las persecuciones.
La calma posterior prefigura la victoria pascual que seguiría al holocausto de los mártires. Así, la sangre derramada no es derrota, sino ola purificadora que, al ser calmada por la voz del resucitado, fertiliza la misión futura. El gesto de Jesús que se alza y manda callar al mar evoca la palabra creadora de Génesis. Hágase, nos recuerda que el universo no es escenario de fuerzas arbitrarias, sino hogar regido por el Logos. Admitir esta soberanía libera de la superstición y abre a la ciencia una mirada sacramental. Estudiar las leyes del cosmos es, en última instancia, rastrear la huella del autor. En la dimensión psicológica, la escena ofrece terapia para el miedo. Primero, nombrar la amenaza perecemos. Segundo, acudir a la fuente de poder Señor. Tercero, escuchar la palabra que relativiza el pánico. Cuarto, experimentar la calma objetiva. Este proceso revela que la fe no suprime las emociones, pero las reorienta hacia un terreno donde ya no paralizan, sino estimulan la búsqueda del auxilio. Litúrgicamente, el pasaje resuena especialmente en la vigilia pascual, cuando la Iglesia, tras la noche de vela, proclama la victoria de Cristo sobre las aguas de la muerte. El cirio encendido es faro en la tormenta, y el canto del Exultet celebra la gran calma que el mundo necesita, solo posible por la palabra que apaciguó las tinieblas. El sueño de Jesús conecta con el Salmo. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Esta resonancia bíblica muestra que el Salterio no es poesía romántica, sino experiencia histórica que Jesús asume y actualiza, enseñando al discípulo a orar la Escritura en medio de sus propias sacudidas. La interpelación. ¿Por qué temen? Revela que el miedo, más que emoción natural, se convierte en problema cuando se absolutiza. Cristo no ridiculiza la prudencia, sino la ansiedad que olvida la presencia. La pedagogía divina, entonces, no anestesia los afectos, sino que los gobierna mediante la memoria de la alianza. Yo estoy con ustedes todos los días. Exegéticamente, la perícopa encadena tres términos de asombro. Los discípulos pasan del miedo irracional a la admiración inteligente, descubriendo que el verdadero temor es reverencia ante el misterio divino, no pánico ante la naturaleza. La sabiduría inicia cuando la criatura reconoce la majestad del Creador. La geografía del lago, bajo el nivel del mar, simboliza la hondura donde la fe es depurada. Cuanto más abajo se desciende, más vulnerable se está a los vientos térmicos. Del mismo modo, el discipulado que se aventura en las periferias humildes se expone a turbulencias, pero también se coloca en el terreno fértil donde la gracia florece. Teológicamente, la tormenta se interpreta como epifanía escatológica. Anuncia el día del Señor, cuando las potencias serán conmovidas. La calma posterior apunta al cielo nuevo y tierra nueva. De esta manera, el episodio no es anécdota local, sino preludio cósmico que inscribe la existencia cristiana en la tensión entre el ya y el todavía no. El hecho de que Jesús suba voluntariamente a la barca, sabiendo la amenaza, anticipa su decisión de subir a la cruz. En ambos casos, se embarca en la condición humana, hasta sus límites más trágicos, para revelar que la solidaridad divina no se detiene ante el peligro, sino que lo transforma en ocasión de gloria y salvación. El clamor y sálvanos es el mismo verbo que designa la obra de Cristo.
Pronunciarlo en la tormenta es ensayar la oración permanente de la Iglesia. Kyrie eleison, actualizada en cada liturgia y en cada suspiro de las periferias. Donde la barca global sigue crujiendo bajo las olas de la injusticia y el dolor. Desde la perspectiva ecuménica. La barca con Jesús y los discípulos proclama la unidad fundamental de los bautizados. En la tormenta, las diferencias confesionales palidecen ante la urgencia común. Compartir el miedo y la súplica genera comunión más profunda que los tratados. La calma de Cristo se convierte, así, en profecía de la reconciliación plena. La narración sugiere una pedagogía de la crisis. Dios no siempre desvía las tormentas, algunas las permite. Para que la fe pase de la teoría a la acción. La teología del mientras tanto se forja cuando, en la penumbra del oleaje, se pronuncia la primera palabra teologal, Señor. Espiritualmente, la escena corrige la imagen de un Dios intervencionista a demanda. Jesús no actúa hasta que es invocado, respetando la libertad humana de afrontarla solo. La oración no informa a Dios de la necesidad, sino que habilita su acción, reconociendo nuestra indigencia y su soberanía. El silencio inicial de Jesús, dormido. Recuerda también el silencio de Dios en la historia. Shoah, genocidios, catástrofes. La página bíblica no ofrece explicación racional al sufrimiento, pero muestra que Dios está en la barca, compartiendo su fragilidad. Dispuesto a responder con poder cuando el clamor humano despierte la comunión. Pastoralmente, la perícopa invita a los líderes eclesiales a no suplantar la voz de Cristo con estrategias humanas. La calma no proviene de maniobras de timón ni de remos frenéticos, sino de la palabra del Señor. Toda planificación que olvide ese primado, por exquisita que sea, acaba agotando recursos sin frenar las olas. La reconstrucción de la barca histórica, hallada en los 80 en Magdala, da soporte arqueológico a la veracidad del texto. Y recuerda que la fe cristiana se asienta sobre acontecimientos concretos en tiempo y espacio. No es mito, sino memoria de hechos. Donde la divinidad dialogó con la madera, el agua y el viento. Místicamente, el mar figura el subconsciente humano, con sus emociones convulsas. Jesús dormido en la popa, lugar de gobierno. Sugiere que la interioridad cristiana se ordena cuando el Señor toma el timón. La oración contemplativa, entonces, no busca escapar de las olas, sino permitir que la voz divina las armonice. La pregunta final. ¿Quién es este? Es el punto de partida de toda cristología. La identidad de Jesús no se agota en dogmas, sino que brota de la experiencia de salvación. Cada creyente la repite, no como duda, sino como estupor adorante que inaugura camino de revelación personal. En clave ética, la calma sobrevenida no legitima la pasividad. Al llegar a la otra orilla, Jesús desembarcará en territorio pagano para liberar a un endemoniado. La paz recibida se convierte en paz ofrecida. Quien ha sido salvado del mar está llamado a adentrarse en los cementerios del prójimo para anunciar la libertad. Hermenéuticamente, la barca sin Cristo equivaldría a la religión sin gracia. Remos de moral, normas y ritos se revelan insuficientes ante la irrupción de la tempestad. Solo la presencia viva de Emmanuel convierte la práctica religiosa en aventura pascual que no naufraga. La admonición de Jesús sobre el miedo define el criterio de autenticidad espiritual.
No se reconoce al creyente por la ausencia de pruebas, sino por la forma en que las atraviesa. El miedo se vuelve maestro cuando conduce a la confianza. Y se torna tirano cuando ahoga la memoria de las anteriores acciones divinas. La mención de vientos y mar alude a las fuerzas primordiales del caos. La travesía, entonces, dramatiza un nuevo Génesis. El Espíritu de Dios, presente en Jesús, vuelve a planear sobre las aguas, para inaugurar una recreación donde la noche cede a la aurora de la fe. Exegetas ven también en la reacción de los discípulos la dimensión litúrgica del Kyria. La comunidad orante, asaltada por sus propias tormentas. Guerras, pandemias, crisis económicas. Sigue clamando Señor, ten piedad. Esperando la gran calma del parucía donde toda lágrima será enjugada. Entre los padres, Orígenes señala que la barca es figura del cuerpo de cada creyente. Dentro de él duerme la razón iluminada por la fe. Cuando las pasiones las olas se desbordan, es preciso despertar la razón para que, por medio de la oración y la ascesis, ordene el caos interior y devuelva la calma. A nivel ecológico, la obediencia del mar recuerda que la naturaleza, creada con logos interno, responde a la voz de su autor. La crisis climática, provocada por la desobediencia humana, se enfrenta hoy al desafío de volver a escuchar la palabra que ordena y armoniza, implicando conversión ecológica personal y comunitaria. El texto revela también la pedagogía de la paciencia. Jesús permite que la tormenta alcance un punto crítico antes de intervenir. De igual modo, Dios a menudo educa la perseverancia, dejando crecer la noche hasta el umbral del alba, para que la luz sea apreciada con gratitud vehemente. Pastoralmente, la barca convoca a la corresponsabilidad. Mientras Jesús duerme, ninguno puede abandonarse a la pasividad. Cada remero sigue bogando, cada marinero sostiene las velas. La fe no suprime el esfuerzo humano, sino que lo integra en la sinergia de gracia y libertad. El sueño de Cristo es, asimismo, metáfora de la liturgia eucarística. En la apariencia inerte del pan consagrado, el Señor duerme y aguarda que la comunidad lo despierte con cantos de fe. La adoración eucarística es, entonces, acto de despertador gozoso que anticipa la calma interior del amor sacramental. En la literatura cristiana posterior, la barca se convertirá en icono de la misión. Desde las naves románicas de las catedrales hasta los relatos misioneros de océanos. La imagen inspira valentía para zarpar. Aun cuando la cartografía del futuro permanezca inacabada. La calma sobrevenida no es fin de la travesía. Es puente hacia la misión en territorio impuro. La vida cristiana alterna entre contemplación y acción. La experiencia de salvación renueva la obligación de anunciar. Pues la paz recibida se traduce en pies que se apresuran a proclamar el Evangelio de la paz. A nivel artístico, innumerables lienzos han plasmado la escena. Rembrandt, Delacroix, mostrando que el Evangelio no solo informa la fe, sino que inspira la cultura. La barca sacudida alimenta el imaginario colectivo sobre la condición humana y proyecta la esperanza más allá de los límites confesionales. En la praxis catequética, la historia ofrece un itinerario pedagógico para los procesos de iniciación. Invitar a subir a la barca, encuentro atravesar la tormenta catequesis. Experimentar la calma, sacramentos, y preguntar. ¿Quién es este, mistagogía? De esta forma, la vida cristiana
Se entiende como aventura integral que forja identidad discipular. Concluimos reconociendo que Mateo es más que un relato de época. Es espejo donde cada generación se ve zarandeada. Faro que guía en la noche y promesa inquebrantable de que, mientras permanezcamos en la barca con Cristo, ninguna ola, por alta que parezca, podrá sepultar la palabra que, al amanecer, ordenará de nuevo la creación con la música serena de la gran calma. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.